Sí, empezamos. Sí, porque ya tenemos retraso. Empezamos. Tú empiezas. Empezamos. Buenos días, Europa. Buenas noches, América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un placer muy grande estar nuevamente con ustedes. Un gusto enorme contar con la confianza que nos siguen otorgando en esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, desde donde transmitimos para el mundo a través de la red. Un agradecimiento muy grande también a la confianza para todos aquellos que nos acompañan en la red, ya sea en vivo o en repetición. Sabemos que estos temas los estamos mostrando y poniendo a su disposición en la página web que tenemos, www.centrouniversalista.com. El día de hoy vamos a retomar el tema humanitarismo, que la semana pasada la tuvimos que cancelar por motivos de lluvia. Tuvimos algunos estragos porque sí llovió un poco fuerte, pero ya estamos haciendo un condicionamiento adicional a la techumbre donde estamos transmitiendo para evitar que podamos tener estragos parecidos en cualquier otra ocasión. Y para desarrollar este tema, o más bien para cerrarlo, para redondearlo, nos acompaña Juan Carlos I, como siempre, un servidor, David Mora, que les habla al micrófono, y nos apoya también en la Ciudad de México Poliana García, a quien le mando un abrazo, un agradecimiento también muy grande por este apoyo tan grande que nos está brindando. El tema, dijimos, es humanitarismo. Vamos a retomar los ingredientes con los que arrancamos la semana pasada para no llegar de manera abrupta donde nos quedamos, sobre todo en respeto a quienes están escuchando el tema sin haber tenido el antecedente anterior. Empezamos con 3 preguntas importantes para introducirnos al tema. Uno es: ¿quién podría mantenerse insensible ante las grandes carencias de la humanidad? Ante esta pregunta sabríamos que si alguien se mantiene insensible ante ello, recibiría un reproche de la sociedad. ¿Quién pudiera mostrarse irrespetuoso por los hombres que consagran su vida al servicio de los demás? Si alguien le faltara el respeto a una persona humanitaria, y sobre todo por su trabajo humanitario, igualmente recibiría un gran reproche de la sociedad. ¿Quién será capaz de expresarse en contra del humanitarismo? Si alguien así lo hiciere, también recibiría un reproche inevitable de la sociedad. El humanitarismo, la humanidad lo ve como la actitud más loable y más respetable que pueda ofrecerse en ayuda de cualquier hombre necesitado o cualquier comunidad ante una necesidad. Sin embargo, aún siendo una actitud muy loable, como ya lo expresamos, todo en este mundo tiene 2 lados. Y a nosotros nos interesa ver los 2 lados. Y ver los 2 lados con la mayor objetividad posible y sin rechazo y sin menosprecio a ninguno de los 2 lados. Al final de cuentas, cuando entendemos que en la vida natural todo tiene 2 lados, cuando entendemos que todo es dual, indiscutiblemente estamos obligados a aceptar los 2 lados. Cuando una persona se casa o se enamora con un aspecto de la dualidad y rechaza el otro aspecto de la dualidad, termina construyendo problemas. El solo rechazo de cualquier aspecto ya lleva implícito problemas en muchos sentidos. No vamos a abundar en ejemplos porque el mismo tema del humanitarismo nos va a permitir descubrir cómo resulta fundamental que observemos los 2 lados de este tema, y si no miramos el lado que la inmensa mayoría de la humanidad no ve, vamos a descubrir cómo lleva consigo esto
pues un sesgo de conciencia. La primera cita con la que nos introduciremos en ese tema es del Bhagavad Gita, y esta cita aborda el tema desde un sentido ético-moral. No es el aspecto más importante, quiero aclarar, tiene importancia, pero no necesariamente es el más importante. Estamos arrancando con este aspecto y a partir del aspecto ético ya nos vamos a introducir hacia el lado ya más particularmente de conciencia. Bien, la cita dice así: una limosna es pura cuando se da por amor y de todo corazón a la persona adecuada en el momento correcto y en el lugar apropiado. Además, desapegado de toda posible recompensa por esa acción. Mas cuando se da una limosna esperando algo a cambio, en forma de recompensa inmediata o bien futuro, o simplemente cuando se da sin sentirlo en el corazón, sino por mera prodigalidad, esa caridad es impura. Cuando se da una limosna para que otros lo vean como arrogante autohalago, o en un lugar inadecuado, en un momento inapropiado, y a una persona que no lo va a usar debidamente, esta caridad es deleznable. Bien, una cita en la que, sin necesidad de contar con elementos de sabiduría universal, cualquiera la entendería y cualquiera estaría de acuerdo con ella. Es más, me atrevo a imaginar, a pensar que la inmensa mayoría de las religiones estarían de acuerdo con esta cita. Difícilmente alguna religión podría diferir de ella, pero esa comunión de las religiones es precisamente porque esta cita tiene todavía ingredientes más éticos que de conciencia. Y no lo digo con menosprecio a la ética, que quede claro, solo que la ética no es tan profunda como la conciencia. Y la ética es importante para las personas que les interesa tener una relación de equilibrio con todos sus semejantes, aun cuando no le interese la profundidad filosófica, y eso es muy respetable. La filosofía no es para todos, la sabiduría no es para todos. Entonces la ética se convierte en un ingrediente muy importante y sobre todo fundamental para quienes, insisto, aspiran a una relación humana equilibrada, respetuosa, aun cuando la sabiduría no sea quien regule esa convivencia. Por supuesto, ya hemos visto en otros temas que cuando alguien aspira a la conciencia, no se puede quedar en la ética, tiene que ir más allá de la ética. Incluso lo hemos comentado, hay necesidad de ir más allá del bien y del mal, es decir, más allá de la dualidad. Pero un tema como este, que es el humanitarismo, sentimos que era conveniente iniciarlo a partir de una cita que en primera instancia nos dé un marco ético. Y esa cita, pues creo que tiene todos los ingredientes más importantes desde ese marco ético. Bien, la segunda cita es de Pitágoras. Vamos a escucharla. Juan Carlos nos va a hacer el favor de leerla y comentarla. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevarla. Pitágoras. En el caso del humanitarismo, hay veces que caemos en cuestiones extremas, que es lo que la cita alude, que ayuda a los semejantes a levantar su carga, pero no consideres obligado a llevarla.
Muchas veces nosotros normalmente este sentido humanitarista lo llevamos a un extremo de querer ayudar a todo el mundo y en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y muchas veces sin necesidad de inclusive de preguntar a la persona si requiere de esa ayuda. El llevar la carga de alguien prácticamente es nocivo, puesto que la situación que se da en una sobreprotección, por ejemplo, de los padres a los hijos, o de los amigos a otros amigos, de compañerismo, etcétera, hace que las personas siempre dependan de uno y se genere una codependencia entre el que puede y el que no puede. Y en realidad lo que tenemos que hacer en el estado humanitarista es tener la conciencia de ayudar en el momento, inclusive cuando nos lo pidan, porque muchas veces ayudamos cuando no nos lo piden y ahí es donde caemos en ese extremo. La siguiente cita es de Sócrates y en ella breve nos dice: si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. Ya todavía tiene tintes éticos esta cita, pero ya empieza a acercarnos a la conciencia, nos empieza a acercar un poco a la conciencia. ¿Por qué? Ético en el sentido de que la ayuda hay que dársela a quien está preparado para recibirla. Y un factor que nos puede permitir visualizar si se está facultado para ello es que la ayuda, que se garantice que esa ayuda no le provoque un aletargamiento a esa persona. En el caso de la salud, si alguien está dispuesto a modificar su conducta de vida para evitar enfermarse de nuevo, entonces definitivamente esa ayuda no conduciría al aletargamiento. Pero si alguien dice: ayúdame, quiero aliviarme, oye, pero estás enfermo porque estás comiendo esto y aquello. Ah, sí, no importa, pero una vez que me alivie yo le vuelvo a entrar a esos alimentos nocivos por el deseo sensorial del gusto. Entonces, cuando alguien no está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad, mejor no ayudarlo, porque entonces conduce a un aletargamiento. Nosotros estaríamos favoreciendo esa cristalización de actitud sensorial o mecánico-sensorial de esa persona. Entonces, tiene su lado ético en el sentido de visualizar si es conveniente o no es conveniente, pero ya tiene también su lado de conciencia en el sentido de ver si esa persona se corre el riesgo de cristalizarse en una actitud mecánico-sensorial. Y esta misma cita la podemos aplicar para ayuda de tipo económico, para ayuda de tipo intelectual, para ayuda de tipo afectivo, incluso en cualquier tipo de ayuda aplica esta cita, en cualquiera. En lo afectivo, si una persona está cometiendo errores y esos errores lo han hecho dislocarse de su núcleo social o familiar, podemos nosotros ayudarle dándole palmaditas, consintiéndolo, pero eso lo va a hacer creer que no está equivocado, entonces no es ayuda. Y lo mismo sucede cuando alguien tiene una necesidad económica, pero la tiene porque su pereza ha sido demasiada. Y llegar y darle la ayuda económica de inmediato, incondicionalmente, igualmente produce aletargamiento o cristalización en esa actitud mecánica o sensorial o mecánica inconsciente. Entonces, esta cita de Sócrates tiene alcances para todos los niveles, para todas las cualidades de ayuda, para los distintos contextos de ayuda. Y repito, es interesante porque además de atender el aspecto ético, también ya nos acerca
al aspecto de conciencia, ¿sí? Un ejemplo que es conveniente citarlo, y en esto nos detuvimos un buen rato la ocasión anterior, no sé si nos vuelva a suceder lo mismo, y si no, con todo gusto, nosotros no estamos para acelerar un diálogo como este, es el vegetarianismo. Así como el humanitarismo tiene sus dos lados, el lado ético y el lado de conciencia, el lado ético que es profundamente humano y el lado de conciencia que va mucho más allá de lo humano, con el vegetarianismo sucede lo mismo. Existen muchas personas en el mundo, yo diría que las grandes masas de vegetarianos, la gran mayoría de los vegetarianos deciden adoptar esa alimentación por razones humanitarias, por compasión a los animales, porque consideran que es inhumano alimentar de manera irracional a través incluso de manipulaciones genéticas, manipulaciones hormonales, manipulaciones químicas, el crecimiento y el rendimiento de la carne de los animales, sin importarnos el sufrimiento que desde su nacimiento tienen, hasta la crueldad de matarlos para alimentar al hombre. Es algo profundamente inhumano. Y muchos, la inmensa mayoría, creo yo, puedo equivocarme, pero la gran mayoría de los vegetarianos en el mundo lo hacen por motivos éticos. Insisto, compasión a los animales y un poquito por la salud, también porque trae implicaciones a la salud, pero también las implicaciones de la salud siguen siendo éticas. Sigue siendo ético el hecho de querer tener un cuerpo más sano, más productivo, etcétera, etcétera. Sigue siendo ético. Sin embargo, recordaremos que cuando vimos el tema del vegetarianismo, no hace mucho, porque está también en el tomo 4, ya veíamos que en los motivos de conciencia para acercarnos al vegetarianismo van más allá del humanitarismo y van en el sentido de la búsqueda de la sutileza sanguínea. ¿Por qué la sutileza sanguínea? Porque ya veíamos que así como el cuerpo mental se sustenta en el cerebro, el cuerpo mental es energético y utiliza como basamento, como sustento el cerebro biológico. Los sabios de la antigüedad coinciden en que el cuerpo del alma, que la constituyen el quinto y sexto cuerpo de orden superior, tienen su sustento físico en la sangre, en el estado sanguíneo, y el estado sanguíneo repercute directamente en el estado del alma. Entonces, cuando ya se busca el vegetarianismo pensando propiamente en el estado sanguíneo, para que esto nos permita otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones, es decir, con una pureza sanguínea, con una sutileza sanguínea, poder reactivar el cuerpo intelectual superior y el cuerpo emocional superior, lo que por añadidura nos permitiría tener pensamientos más profundos y sentimientos de otro orden distinto, es decir, ya no sentir con las vísceras, sino sentir con el corazón, y para eso se necesita otro estado de química sanguínea. Entonces vemos que el vegetarianismo también tiene motivos de conciencia. Hay motivos éticos y hay motivos de conciencia. Por lo tanto, esta disyuntiva o esta dualidad la vamos a encontrar en todo. Y lo citamos desde la charla anterior como
como un ejemplo para entender que con el humanitarismo sucede exactamente lo mismo. Si el humanitarismo se ejerce para resolver estrictamente necesidades materiales del hombre, entonces lo estamos haciendo con motivos éticos, morales, y esto seguirá siendo estrictamente externo. Eso no es cierto que proviene del corazón, proviene de una mente compasiva, pero no necesariamente el corazón, porque el corazón es la conciencia, no los sentimientos bonitos, y en eso se confunde muchísimo, se ha confundido muchísimo la humanidad. Cree que los sentimientos bonitos humanitarios son del corazón, y no. Son muy respetables, son muy humanos, pero no son propiamente del corazón. El sentir del corazón va mucho más allá de eso, es algo mucho más elevado, porque el solo hecho de que el humanitarismo esté dirigido a resolver necesidades externas del hombre, por consustancialidad, significa que las emociones que impulsaron ese humanitarismo también son externas. Son emociones externas, no son emociones del ser. Y algo que nos puede quedar muy claro en ese sentido es que el ser por naturaleza es neutral. Por lo tanto, el ser no se involucra con el curso de la humanidad ni en lo global ni en lo individual. El ser no se involucra ni con los procesos naturales de la humanidad, ni por los procesos individuales de un hombre. El ser no se involucra, el ser solamente observa, es solamente el observador. Entonces, los motivos que nos impulsan al humanitarismo sí son emocionales, sí son mentales, pero no obedecen ni al cuerpo emocional superior ni al cuerpo intelectual superior. No son de ese orden. Pero cuando alguien hace caridad y dice, es que lo hice de corazón, cualquiera le va a creer. Cualquiera lo cree. Y si alguien dice lo contrario, hasta se le va a mirar con reproche y se le va a mirar con desdén, porque cualquiera diría, este hombre es inhumano. Y a veces creemos que ser inhumano es sinónimo de ser diabólico, porque lo vemos éticamente, de manera ética, y por los condicionamientos religiosos. Sin embargo, no perdamos de vista algo, y esto que voy a decir es muy delicado, no lo mencioné en la charla anterior, ahorita broto la idea. El ser original por naturaleza es inhumano, porque el ser original nunca debió haberse introducido en un cuerpo humano. El ser original es incorpóreo, su naturaleza es incorpórea y su estatus original no es introducido en un cuerpo humano. Entonces el ser original es inhumano, aunque suene terrible. Claro, quienes han escuchado todos los temas anteriores van a entender por qué estoy hablando con este lenguaje. Si alguna persona escucha este tema, nunca ha escuchado los otros temas, no perdamos de vista, estamos en el tema 142, y por lo mismo, por la misma delicadeza del tema, lo dejamos hasta el último. Solamente nos quedan 2 temas para terminar toda la temática programada, y precisamente por esto, porque hay cosas muy delicadas. No es fácil entender que nuestro ser, que nuestro espíritu original es inhumano. Inhumano significa que no es de naturaleza humana. Ahora, inhumano no significa que vaya en contra de la humanidad, porque el ser o el espíritu tampoco va en contra de la humanidad. Simplemente el espíritu o el ser no son de naturaleza humana. Y el estado original del ser es neutral. Él
el espíritu, el ser original, se mantienen neutral ante el hombre o ante la humanidad porque no son de su naturaleza, porque no le pertenecen, porque no forman parte de él, porque nunca han formado parte de él y nunca llegarán a formar parte de él, porque el ser es verdadero y el humano no es verdadero. El ser es real. La parte humana no es la realidad. Por lo tanto, lo verdadero y lo real no puede incorporar para sí algo que no es real. Eso no puede suceder. Por eso el ser por naturaleza es inhumano, pero ese aspecto inhumano traduzcámoslo a neutralidad, entendámoslo como neutralidad. Y los hombres, cuando sentimos ese impulso de ayudar, lo sentimos humanamente, pero no desde el ser. Por lo tanto, no es un impulso del corazón, es un impulso de nuestra humanidad, es un impulso de nuestro centro mental y es un impulso de nuestro centro emocional, en el aspecto más sutil, en el aspecto más humano, desde el lado de la dualidad más humana, pero no es del ser, por lo tanto no es del corazón. Pero claro, en el lenguaje común de la humanidad, decir que hizo una obra de caridad y que la hizo desde el corazón, cualquiera se lo cree. Nomás insisto, necesitamos comprender esto. Ante esto que les estoy mencionando, pues nos debe quedar claro que cualquier hombre dormido puede ser humanista, pero no cualquier humanista puede ser un hombre despierto. Yo creo que sí nos entendemos, ¿verdad? O sea, eso nos tiene que quedar clarísimo. Cualquier hombre dormido puede ser el más grande humanista, el más grande humanitario, tener la actitud humanitaria más grande, pero no cualquier humanista puede despertar o puede ser un hombre despierto, no cualquiera. No con esto, insisto, vamos a menospreciar a los que son humanistas. Ellos están en su juego, ellos están en lo que pretendieron constituirse como humanos y es muy respetable su propósito, pero sí nos debe quedar muy claro que ese propósito del humanitarismo no necesariamente es liberador. Incluso nos tiene que quedar claro, tampoco es la antesala de la liberación. Nos hace más humanos, pero no nos hace libres. Esa es la gran diferencia. El humanitarismo nos hace más humanos, pero no nos hace libre. Y hay humanos pervertidos, hay humanos con sentimientos éticamente reprochables y son máquinas con sentimientos y con acciones reprochables. Hay humanos con sentimientos muy loables, con actitudes muy humanitarias, pero también siguen siendo máquinas. Ambos siguen siendo máquinas. Ambos están dormidos, ambos están soñando, solo que tienen un sueño distinto. Es la única diferencia. El sueño de cada uno de ellos dos es diferente, pero los dos están soñando. Los dos están ajenos a la percepción de la realidad, están ajenos a la comprensión de la realidad. Por lo tanto, creo que este es otro ingrediente que nos puede permitir entender que, o digamos, comprender mejor que el humanitarismo no es la antesala de la libertad y que una actitud humanitaria siempre será estrictamente dialéctica, indiscutiblemente. Bien, vamos a la siguiente cita. No sé si hay algún comentario antes. No, todo bien. Entonces nos vamos a la siguiente cita, que es de Confucio. ¿Aquí no hay comentarios? En Guadalajara no, como que se agotaron las preguntas la ocasión anterior, porque hubo muchas preguntas, lo que quiere decir, lo que significa que quizás valga la pena subir los dos links de
2 charlas sí, ya está a la uno, red. Ya está uno. Y subir los 2 porque hubo preguntas muy interesantes en la ocasión anterior que vale la pena que se replanteen en la otra charla. A ver, hay una pregunta aquí en Guadalajara, vamos a escucharla. En la primera cita se habló acerca de religiones. Entonces, a ver, creo que está apagado el micrófono, no sé si, porque no percibo que se escuche, ¿sí? A ver, nuevamente vamos probando. Sí, a ver, sí, ahora sí. Sí, bueno, yo, como yo fui creada con las bases del judaísmo, que nos repetían constantemente que están sostenidas por 3 pilares, que son la Torá, la Abodá y Gemilut Hasadim. Torah es el estudio de la Biblia, Abodá es el servicio y Gemilut Hasadim son las buenas obras al prójimo. Entonces todo lo que yo estoy oyendo es que estoy en la parte externa. Sí. Porque aquí, por ejemplo, dice todo el valor de un acto de bondad, que es Gesed, estriba en el valor que lo inspira. Y dice dar tzedakah, que es dar caridad, pero no es caridad, porque nosotros tenemos 13 tipos de tzedakot, o sea, 13 niveles de forma de dar tzedakah. Y ahí creo que sí toca un poco más la profundidad, sin llegar al ser, a la esencia. Sin llegar a lo interno. Porque dice, dar tzedakah con mano abierta y practicarla equivale a todas las demás mitzvot, es decir, a todos los demás preceptos o mandatos a cumplir, pero lo importante aquí que me gusta es, además de brindar justicia al otro, o sea, yo reconozco que estamos en la parte externa. Claro. Sin embargo, no es caridad, es balancear y equilibrar. Sí, bien, es muy interesante lo que nos está diciendo. Antes de comentarlo, me gustaría saber de qué fuente es lo que acaba de leer. Bueno, estoy hablando yo de lo que, es decir... ¿Pero lo leyó de algún texto o me equivoco? Yo, por supuesto, nosotros en el Colegio Israelita, en la escuela de moral... Sí, la pregunta es de dónde viene el texto que usted leyó. De darse de acá con mano abierta, honestamente... es mía. Usted lo escribió. Pero bien. Vamos, este es un pequeño discurso sí. que yo le leí a mi hija Sol antes de casarse. Fue al baño ritual, a la mikve o teba o tevilá. Entonces al final la madre le lee un discurso. Entonces yo me fui mucho por ese lado. Por ejemplo, aquí hay una cita de Viktor Frankl, el doctor que estuvo en el campo de concentración, donde dice: se es un ser humano total en la medida que esté por encima de su ser corporal y psíquico. Para mí era un momento muy clave que cuando sale Sol de la mikve, supuestamente purificada, o de la tevilá o teba o baño ritual, como sea, agarrarle en un momento sensible y recordarle que para nosotros dar el diezmo es importantísimo. Y yo casi puedo asegurarles que nosotros vivimos, los judíos, en el mundo todavía gracias a que hacemos el diezmo. El diezmo es muy importante. Y tenemos un concepto, que esto sí es cábala, esto no es mío, Tikkun Olam. Dice, Tikkun Olam es nuestra responsabilidad, ya que la creación es una obra de amor y la vida es la capacidad para disfrutar de este amor, brindándolo a los demás. Tikkun Olam, es pura cábala. Ok, una frase de Albert Einstein: es deber de toda persona devolver al mundo por lo menos el equivalente de lo que de él ha recibido. Pues sí, estamos en externos. Sí, Albert Einstein era judío y tiene mucho que ver con lo que usted nos acaba de exponer sobre esta visión
del humanitarismo desde la tradición hebrea. Y muy interesante porque aquí esto nos exige ver el humanitarismo desde 3 niveles, desde 3 aspectos. Uno, el aspecto ético-moral, que es muy humano. O bueno, más bien lo voy a desglosar de otra manera, a ver, para que tengamos una visión más ordenada todavía. Perdón por la rectificación. Siguen siendo 2 aspectos, el aspecto de conciencia y el aspecto humano. El aspecto de conciencia va más allá de nuestra mente y más allá de nuestras emociones. Es la neutralidad absoluta. Ese es el aspecto de conciencia. Solamente hablamos de él, aunque nos cueste trabajo comprenderlo. Solamente nos referimos a la naturaleza del aspecto de conciencia, aunque no lo comprendamos del todo, que es más allá de la dualidad, más allá del bien y el mal, es decir, en neutralidad total. Bien. Y en contraposición al aspecto de conciencia está el aspecto humano, pero el aspecto humano tiene 2 niveles. Ese sí está dividido, ahí ya encontramos una división. En el aspecto del ser no hay divisiones, es uno y solo uno y no admite divisiones. Ya el aspecto humano sí tiene divisiones, y aquí ya podemos encontrar 2 aspectos en el sentido humano. Uno, desde la ley natural, y otro desde la ética. Entonces, desde la ética es todo lo que ya abordamos, y desde la ley universal lo que usted acaba de decir, no como un acto de caridad, sino como un acto de justicia. Y cuando se habla de un acto de justicia, ya no se está hablando de un aspecto ético-moral, se está hablando de congruencia con la ley universal. Por eso, lo que usted acaba de decir es muy profundo, no llega todavía al ser, pero sí el fondo de esto está en la ley universal. Cuando alguien hace un acto humanitario y no lo ve como caridad, sino que lo ve como un acto de justicia, lo que está haciendo es ejecutar o ejercer un acto en respeto y en congruencia con la ley universal. Entonces, en ese sentido hay un acercamiento muy grande a la conciencia, aunque no sea todavía la conciencia, porque la ley universal sigue siendo ley natural, sigue siendo dialéctica, pero no es todavía la conciencia del ser. Sin embargo, es por lo menos mucho más loable que el otro. El ético, el aspecto ético, es incluso muy ambiguo, demasiado relativo. ¿Por qué? Porque la ética de Occidente no es la misma que la ética de Oriente. La moral de Oriente no es la misma que la moral de Occidente. Cada país tiene su propia moral, e incluso algunos actos que en un país son moralmente buenos, en otro país son moralmente malos. Y tan fácil como citar uno de ellos: darle libertad a una esposa en algunos países es éticamente malo, y darle libertad a la esposa en Occidente es éticamente bueno. Entonces, desde la moral, el humanitarismo es muy relativo, pero cuando alguien ejerce la caridad como acto de justicia, trasciende la moral y lo hace desde la ley universal, y ahí se opera desde el aspecto más alto de la conciencia existencial. Todavía es conciencia existencial, pero por lo menos estamos en el aspecto más alto de la conciencia existencial. Y aquí me atrevo a hacer nada más una aclaración. Aún esos actos de justicia
no son liberadores. Aún ellos no son liberadores. Un acto de caridad desde la justicia es lo más elevado de la ética, porque ya estamos en la ley universal, lo más elevado desde el razonamiento del hombre, pero no es la conciencia, porque tampoco es neutralidad. En la neutralidad, un hombre iluminado, un hombre libre, ni siquiera haría un acto de caridad desde la ley o por quedar bien con la ley natural, porque a un hombre iluminado le queda claro que la naturaleza hace lo suyo más allá de él mismo. O sea, él, un hombre libre, un hombre consciente, sabe que ni siquiera tiene derecho de alterar a la naturaleza. La naturaleza hace lo suyo y la naturaleza ejerce la justicia por sí misma, porque el solo operar de la ley universal constituye por sí mismo y en sí mismo ya un acto de justicia. Entonces un hombre iluminado dice, ¿por qué voy a hacer yo un acto de justicia si la naturaleza se encarga de ello? Entonces un iluminado es neutral. Es más, un iluminado puede parecer inhumano, pero lo que hace el iluminado simplemente es dejarle la justicia a la naturaleza, porque reconoce que él no tiene por qué alterarla. Lo que sucede es que los hombres a veces no entendemos por qué la naturaleza permite muchas cosas que nos parecen injustas, pero no es así. Nosotros no podemos saber si los que nacieron en un país bélico donde mueren niños y son violadas mujeres, no podemos saber si esas mujeres y esos niños una vida antes fueron terroristas, y la naturaleza los está poniendo en esas condiciones para que experimenten lo que ellos provocaron en otra vida, y eso les permita un choque de conciencia que les pueda ofrecer algo de luz. Nosotros no sabemos, solamente la naturaleza sabe por qué suceden esas cosas, y nosotros no tenemos por qué ponernos por encima de la naturaleza, y un hombre iluminado así lo mira. Por eso los actos de los hombres iluminados, de los hombres libres, chocan totalmente con la limitada conciencia de los hombres naturales, y sobre todo de los humanistas que creen que por su humanismo ya son hombres especiales. Incluso se creen con el derecho de juzgar a un sabio, a un iluminado, por sus actos, desde la moral. Se atribuyen el derecho de juzgar a un sabio desde su propia moral. Y eso no es más que arrogancia intelectual y arrogancia emocional. Termina siendo nada más que eso. Si escuchamos otro comentario. Me parece que después de esto que voy a decir, todos van a pensar que soy un ignorante, que soy un inconsciente. Todo el respeto del mundo. Y que la iluminación no me va a llegar más que al coco que se me despobló. Y así es. De todas las cosas que acaban de decir, prácticamente todo no estoy de acuerdo. Yo como carne, y yo pienso que no le hago mal a nadie ni a ningún ser, porque la naturaleza así es. Sí. Los grandes se comen a los chicos y los chicos se comen a los más chicos. Los astros se comen a los cuerpos que están meteoritos, todos los que están ahí. Los tiburones se comen a los pescados. Esa es la naturaleza. Yo creo que si hemos podido llegar a tener un cerebro de 1,5 kilos, es gracias a que a nuestros antepasados se les ocurrió comer carne. Porque las vacas que no comen carne siguen pastando todo el día. Y entonces la carne nos permitió la libertad de crear, de pensar, de hacer, de construir, porque nos sobró tiempo y ya no teníamos que estar comiendo todo el día, pastando. Los chimpancés en buena medida lo siguen haciendo, pues ahí están. Entonces yo no creo que sea un acto inhumano comer carne. No veo la diferencia entre los que comen chayotes y rábanos únicamente, porque también en algún momento los arrancaron y también en algún momento les quitaron la vida y también en algún momento están muertos esos seres vivos.
que estaban vivos y que son vegetales, pero ahora, gracias a los vegetarianos que los destruyen y se los comen, pues ya están muertos. Entonces no veo una diferencia entre una vaca y un chayote, no la veo. Por otro lado, no me da pena ser animal, no me da pena, sé que soy animal que posee un cierto desarrollo cerebral o mental, pero básicamente animal. Y yo me siento orgulloso de ser animal. Me siento orgulloso y doy gracias de tener este cuerpo, bueno, no este en concreto, de tener un cuerpo humano. Yo no sé dónde está la verdadera realidad, pero sé que en este mundo estamos de paso. No sé qué hubo antes y no sé qué hay después, por lo tanto tampoco creo en la reencarnación, porque no hay nadie que tenga pruebas de que reencarnó, creo, y si no, pues que me lo enseñen y entonces ya voy a creer otra cosa. No creo en eso, me parece que es una creencia igual que creer que un monigote es Dios o que un león es Dios, es una creencia y nada más. Por otra parte, me parece que yo prefiero, cuando hay un terremoto en Haití o en Nepal o lo que sea, ir a ayudar, aunque éticamente sea superficial el asunto, que quedarme iluminadamente sentado viendo cómo pasan las cosas. Entonces, sé que no aspiro a ser iluminado, que no lo voy a hacer nunca, pero que no entiendo por qué estamos aquí, ni cómo llegamos, ni a dónde vamos a ir, lo sé, que no entiendo y creo que nunca voy a entender, ya no me queda demasiado tiempo, y si no lo he hecho en el tiempo que me quedó, que tuve, menos en el que me queda. Y lo que trato es de esta vida que sí tengo, vivirla lo mejor posible, con la mayor conciencia posible, tratando de aportar a los que están cerca de mí y nada más. Sí. La iluminación no es para mí, soy demasiado limitado, soy demasiado mundano y animal, tal vez. Y si mañana ya no me dejan entrar aquí, ni modo. Gracias. Sí. Bien, se agradece mucho su intervención porque afortunadamente este tipo de intervenciones nos ofrecen ingredientes muy interesantes para poder confrontar. Y digo confrontar no en el sentido de discutir, sino en el sentido de contrastar ideas, que es lo importante. Incluso lo que voy a ofrecerle en función de lo que nos acaba de aportar no es tampoco, en primer lugar no tiene la intención de convencerlo de lo contrario, mucho menos de contradecirlo, simplemente de mirar los otros lados. En primera instancia, usted empieza diciéndonos que está feliz comiendo carne y que no está dispuesto a dejar de comer carne por motivos humanitarios. Bueno, en primera instancia yo aclaro que nosotros no los estamos invitando a dejar de comer carnes por motivos humanitarios, no es una invitación de nosotros, ¿sí? O sea, nosotros jamás hemos insinuado, y si alguna ambigüedad de nuestro vocabulario, porque sabemos que es muy limitado la comunicación verbalizada, si hubo alguna confusión, bueno, pues aclaro para que esa confusión no nos lleve a ese lado. Pero no se interrumpa, yo sí. No dije que me invitaran, yo dije que no como carne. No, sí, claro, sí, pero sí, a mí me interesa aclarar que nosotros no hemos invitado, lo contrario, porque se puede creer, o sea, el hecho de que usted lo mencione en una exposición como esta, se puede pensar que usted lo está diciendo en contraposición a lo que nosotros dijimos, se puede creer, por eso lo estoy aclarando, ¿no? Y por eso incluso antes de decirlo dije que no es la intención de contrariarlo ni nada, sino dejar los puntos claros, ¿verdad? Y también, David, me das pie a decir, y ya con esto me callo. Sí, claro, y no es necesario que se calle. Que yo tampoco trato de confrontar, ni trato de decirles que están mal y que yo estoy bien. Trato de decirles, no estoy de acuerdo lo con que sientes, si tú estás de acuerdo.
Y se agradece, insisto, se agradece. De eso se trata. De eso se trata. Mira, es profundamente nocivo que alguien se adhiera a una comunidad de personas que piensan de una manera y guardando sus contrasentidos. Eso es hasta nocivo, es peligroso. No es el caso de aquí, por supuesto, ¿verdad? Pero lo menciono como un caso extremo, que no es nuestro caso, ¿verdad? Pero bueno, pero yo sí sentí importante aclarar, sobre todo para todos los que nos escuchan, que quede claro que nosotros nunca hemos invitado a abstenerse del consumo de carne por motivos humanitarios, ¿sí? Y tan así es que hay distintos tipos de moral. Usted, desde su moral propia, que coincide con la moral de la mayoría de los occidentales, desde esa moral es legítimo comer carne y no pasa nada, y es moralmente aceptable. Pero hay otro tipo de morales en otros países donde comer carne es terrible. Sin embargo, nosotros no estamos para decir quién de los dos tiene la razón. A nosotros no nos corresponde juzgar morales culturales de comunidades o de países o de naciones, no nos corresponde juzgarlo y no nos interesan los análisis morales, eso lo hemos dejado claro desde hace mucho. Ahora, algo que sí también no lo menciono tampoco para la confrontación, pero sí como algo de motivo de reflexión, es que la ciencia biológica nos ha hecho creer que el intelecto del hombre creció gracias al consumo de la carne. Y eso se nos enseñó en la escuela, pero no necesariamente es la verdad. Y hay un dato muy contundente actual que podría generar un cuestionamiento muy grande en ese sentido. Hace todavía 20 o 30 años, el país cuyo coeficiente intelectual promedio de su población era el más alto del mundo fue Japón. Y Japón tradicionalmente era muy vegetariano. Hoy en día ya no tanto, ya se ha occidentalizado demasiado, pero ancestralmente Japón era muy vegetariano. Y sin embargo, hasta hace pocas décadas, un par de décadas, tenía el coeficiente intelectual promedio más alto del mundo. Curiosamente, en estas últimas décadas, ese coeficiente intelectual promedio lo viene a rebasar otro país que nos pone un cuestionamiento muy fuerte, la India. Hoy en día, hoy por hoy, el coeficiente intelectual más alto del mundo está en la India. Y por algo las compañías de software más importantes del mundo han establecido sus bases centrales en la India, porque en la India cuentan con un capital humano impresionantemente intelectual como pocos países ofrecen. Entonces hoy en día el coeficiente intelectual promedio más alto lo tiene la India, y la India ha sido radicalmente vegetariano a lo largo de toda su historia. Entonces, estos datos actuales cuestionan mucho esa teoría, porque también es teoría de que el cerebro humano creció gracias al consumo de la carne. Es una teoría, eso no está comprobado, y esa teoría queda impresionantemente cuestionado con este par de datos de Japón y de la India, que son los países más intelectuales. Incluso empieza a destacar mucho China también, y China también radicalmente vegetariano históricamente. Claro, hoy por hoy se han occidentalizado todos. Ya en Japón empiezan a comer carne desde hace algunas décadas. La India, un sector de la India empieza a comer carne, no mucho, sigue siendo minoritario, pero ya empiezan a entrar en la carne. Y en China ya se hicieron súper carnívoros, incluso se fueron al otro extremo. Comen hasta carne de perro, carne de rata y carne que en Occidente ni de broma comeríamos, pero se fueron al otro extremo. Pero sin embargo, a pesar de esto, China ancestralmente fue vegetariano. O sea, China, las generaciones
legendarias de China han sido vegetarianas. Entonces, son elementos nada más para la revisión, no es para, incluso para sacar una conclusión de ello. Ahora, usted menciona que no le da pena ser animal y que se siente orgulloso ser animal. Bueno, ante la sabiduría universal, yo le diría que un hombre libre no le da pena ser animal, ni tampoco le da orgullo ser animal. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque un hombre libre sabe que no es ese animal. O sea, un hombre libre sabe que la personalidad de naturaleza animal no es su realidad. Entonces, en la sabiduría, o lo que hemos aprendido de la sabiduría universal, básicamente en el tema de identificación, que es un tema que aquí entra como factor fundamental, es que un hombre libre, insisto, no le da ni pena ni gloria ser animal. ¿Por qué? Porque no es el animal. O sea, sabe que no es el animal, sabe que el cuerpo animal, y no nomás el cuerpo biológico, el cuerpo intelectual y el cuerpo emocional, el centro emocional, los centros y el cuerpo y todo, saben que no es su realidad, saben que esa personalidad es algo que le está sucediendo a su realidad, es algo que sucede externamente a su realidad, porque la única realidad es el ser. Entonces ya es una cuestión estrictamente de identificación. Ahora, en lo que usted menciona de si hay un terremoto, ya no digo en Nepal, en esta misma ciudad donde vivimos, claro que lo primero que vamos a hacer es ayudar a nuestros semejantes, por supuesto. Nuestra naturaleza humana, o más bien la naturaleza humana del cuerpo en el que estamos introducidos, no lo exige. Esa naturaleza humana nos exige ayudar, y más todavía en una situación extrema. Lo único que estamos exponiendo aquí es que eso no es liberador. O sea, alguien que ayuda a sus semejantes, aquí en este país tuvimos un terremoto extremo en el 85, el siglo pasado, no hace mucho, hace 30 años, incluso estamos estadísticamente hablando y geológicamente hablando, estamos en el borde de un inminente terremoto de la misma magnitud o quizás de mayor magnitud en la Ciudad de México, y por supuesto que si se da, hay que ayudar, pero nos queda claro que si nosotros vamos a ayuda y le dedicamos 6 meses a ayudar a levantar esa ciudad, eso no nos va a iluminar. Entonces, como humanos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Lo único que nosotros ponemos sobre la mesa en relación a este tema del humanitarismo es que eso no es liberador y tampoco es la antesala de la liberación. O sea, dedicarle 6 meses, 1 año o toda una vida, como la Madre Teresa de Calcuta, eso no nos garantiza que nos iluminemos. Y tampoco nos ponen el límite de la iluminación, tampoco. Simplemente nos hace más humanos, es todo. Pero como nosotros, desde nuestro ser, no somos humanos, entonces el humanitarismo es una actitud, es un acto estrictamente natural, estrictamente de la naturaleza física, de la naturaleza biológica, de la naturaleza dialéctica, no es un acto del ser. Lo único que hemos hecho es entender que ese acto no viene desde el ser, emerge desde nuestra parte humana, pero esa parte humana no hay que confundirla con el ser. Eso es lo único, realmente lo único que, el fondo de lo que estamos exponiendo es nada más hacer esa distinción. Y desde un principio lo aclaramos nosotros, no estamos en contra del humanitarismo, ni lo rechazamos, ni lo reprochamos, simplemente distinguimos, hacemos la distinción de que eso no nos garantiza la libertad. Y esa distinción es muy importante. ¿En dónde adquiere peso? Adquiere peso en contraste a lo que la inmensa mayoría de las religiones nos han dicho, de que si nos portamos bien, casi ya tenemos una membresía prepagada en el cielo.
Eso es lo que sí entra en contraste con esto, que las religiones nos han hecho creer eso. Entonces nosotros lo estamos exponiendo básicamente para poder hacer este contraste y entender la naturaleza del acto del humanitarismo. ¿Cuál es la naturaleza de ese acto? Nada más, es distinguir la naturaleza de ese acto. ¿Sí? Bien, y vamos con cita sigue, una de Confucio. Hay otro comentario aquí en Guadalajara. Bueno, por la respuesta que le diste aquí a la compañera Rosalía, yo recuerdo que la semana pasada, precisamente a raíz de la suspensión por la lluvia, me quedé haciendo la pregunta, pero ahora ya me queda más entendible yo refería el humanitarismo por aquello de quien dona sangre, el donar órganos, que eso ya lo entiendo desde en anteriores ocasiones, pláticas anteriores, que es como una invasión al cuerpo y repercute de manera perjudicial en ambos, el donante y el que recibe el órgano o la sangre. No es la gravedad lo que aquí me interesaba, sino esto, era el cuestionamiento, más bien yo tenía esa duda que finalmente las leyes naturales se encargan de todo ello, sí, y que me parecía artificioso de cualquier manera el hacer ese tipo de ejercicios en el hacer, ¿sí? Y que finalmente estaba uno alterando de alguna manera el designio de la naturaleza conforme así ya estaba, por lo que también ya se ha platicado de que es una manera de renovarse, ¿no? Ahí me quedó claro, por eso sí quería intervenir, porque en eso nos quedamos cuando empezó yo. Sí, fue incluso de los aspectos más álgidos de lo que hablamos la ocasión anterior. Y por otro, se me permite brevemente, a mí me gustan mucho las preguntas de aquí del señor Rubén, porque cuando yo llegué, cuando incipientemente estaba aquí con un desconocimiento de estas temáticas, de repente yo tenía muchas dudas y el pensamiento pues era como más del hombre común, que aún lo sigo siendo, y a raíz de que estuve viniendo empecé a dar cuenta de otra manera de pensar, de ver las cosas, otra visión. Y me gustan las preguntas, señor Rubén, porque me recuerda cuando empecé a venir, ¿sí? Y que no veía otra manera de responder a esas preguntas. Y que nos hacemos cuestionamientos desde un principio muy álgidos, muy contrastantes. Y lo que he notado que de alguna manera se ha perdido de mi parte es que a veces yo mismo me respondo en base a las temáticas. Digo, no es que aquí opera la ley, ¿verdad? Fulano. Pero cuando lo desconoces, saltan preguntas también muy interesantes, porque se tiene de lado esa temática, si se quiere así, debido a la ignorancia de esa temática, pero da pie a los cuestionamientos de una manera como más pura, más limpia, en el sentido de que no más transparente, para que no suene moral, ¿verdad? Más transparente. Ciertos condicionamientos que aquí se adquieren de alguna manera, por así decirlo, condicionamientos. Inclusive quiero nada más cotejar el análisis que hace Nietzsche, que para mí es un filósofo muy contradictorio, ¿no? En cuanto a los cuestionamientos que hacía de Platón, y que seguramente por ahí el señor Rubén pudiera tener por ahí un bachecito, sin querer ofender, pero criticaba Nietzsche a Platón en el sentido de que para Platón el mundo real no era sino el del más allá, el que nosotros entendemos como el mundo verdadero. Debido a esto, Platón consideraba que ya tener la vida, así como nosotros como animales, o la vida como un ser corpóreo, ya era pecaminoso, o sea, intervenía la moral. Esto en la visión de Nietzsche, ¿sí? De lo cual aquí, para
concluir, creo que es bueno, aunque no se asuma ni una posición ni otra, conocer de ambas, ¿sí? Reitero que para mí Nietzsche era un filósofo muy contradictorio, porque no le daba, no redondeaba sus ideas. Por un lado era como muy, no le daba contexto a su pensamiento, porque a veces por un lado daba a conocer esta posición nihilista, desde luego, de lo absurdo, y por otro lado exaltaba la vida e incluso de manera artificiosa darle continuidad a la vida, y alentaba a que la ciencia y la tecnología tuviera la posibilidad de manera artificiosa, como un cyborg, creo que hasta lo menciona esa palabra, de perpetuar o prolongar, porque perpetuar pues no se puede, prolongar sí la vida. Y por otro lado, pues él mismo decía que la vida o la existencia era absurda. Entonces ahí es una gran contradicción. Es una contradicción, claro. Y en varias cosas se le advierte. ¿Para qué prolongar lo que sabes que es absurdo? Sí, por ahí. Entonces quizás mejor sería exhortar a que se diera a conocer cualquier tipo de posición y corriente de pensamiento. Claro. Sí, a ver. Carlos, me recordé de Franz Kafka acerca de lo absurdo, que él, bueno, vive en la época del Imperio Austrohúngaro, y justamente tiene que enfrentar cotidianamente pues a la burocracia, que no era nada fácil. Entonces, por un lado, bueno, él es de origen judío, no quería él decirse judío, porque vivía en una sociedad puritana. Sin embargo, en todas sus obras, si las lees, digo, yo no he leído todas, he leído 4, muestra justamente sus raíces judías. Por otro lado, él, en las mismas obras, está atacando justamente lo absurdo de la burocracia. Entonces vemos esta dualidad en un individuo. Pues mis respetos, Franz Kafka, yo me quito el sombrero ante él. A mí en lo personal me gusta. Bueno, y en cuanto a lo que dice el señor Rubén, yo pienso, no sé si están de acuerdo conmigo, todo este conocimiento es un proceso. Y es como, o sea, existen estados de conciencia, y cada uno vamos a nuestro paso. Y bueno, yo en lo personal, pues sí soy vegetariana, o sea, y no es justamente por la salud netamente, o sea, por la salud sería kosher, me conviene ser kosher. Pues sí, son alimentos muy saludables, alimentos rabínicamente supervisados, y sí son muy saludables, pero la alimentación kosher sí permite el cárnico. Es algo que yo discuto mucho con los rabinos. Pero bueno, eso quería compartir. Yo ya no tomo el micrófono para darle... A Rubén quiere comentar algo más. Sí. Viene la contradicción y bienvenida. No necesariamente. Sí. No, le quiero agradecer a Carlos que se dé cuenta que mi ignorancia anima las reuniones. Y su humildad también. Que algún día estuvo como yo estoy ahora. Que me tenga paciencia, a lo mejor puedo. No. Yo estoy en kinder, acabo de llegar. Y ustedes ya están en prepa, ténganme paciencia, a lo mejor ya pasó. Y no es eso, tampoco es primaria. No, pronto. Tampoco es eso. Mira, tampoco es eso porque, mira, indiscutiblemente, aquí sí pasa algo interesante que es, creo que vale la pena visualizarlo. Usted nos empezó a acompañar cuando íbamos de aquí en el 4º tomo. O sea, íbamos en los últimos temas, incluso al principio de la exposición aclaramos, este tema es delicado. Y los que no han escuchado los temas iniciales definitivamente lo van a ver con otros ojos muy diferentes. ¿Por qué? Pues le van a dar una connotación muy distinta a lo que estamos diciendo.
Ahora, no con eso quiero decir que nosotros sabemos mucho y tenemos una visión suprema. Jamás me atreveré a decir eso. Lo que sí me atrevo a decir es que hay un legado de sabiduría universal ajena a nosotros que da testimonio de todo esto. O sea, esta sabiduría no es una posesión nuestra, ni en lo individual como personas, ni en lo grupal o colectivo como centro universalista, porque ni nosotros como expositores ni el centro universalista somos poseedores de esa sabiduría. Esta sabiduría es universal, no le pertenece a nadie le pertenece. Y es muy claro que aquí aprovecho para comentarlo. Dentro de 3 semanas vamos a regresarnos al tema 1 en día martes. Y aprovecho para comentarlo porque es un momento muy, muy propicio para invitar a cualquier amigo, a cualquier familiar o alguien que nosotros valoremos que tiene oídos abiertos, porque indiscutiblemente para eso sí se necesita de tener oídos abiertos. De lo contrario, esto causa cortocircuito a cualquier persona de oídos cerrados, eso es indiscutible. Y me queda clarísimo que si usted, Rubén, o tú, Rubén, porque te gusta que te hablemos de tú, si tomas los temas del primer tomo, indiscutiblemente esto lo vas a ver diferente. Y no porque nosotros te hayamos convencido, que tampoco es la intención, sino porque vas a tener otros elementos del legado de sabiduría universal que te van a permitir ver las cosas desde una perspectiva muy distinta. Es decir, vas a recontextualizar tu visión. Eso es lo que sucede con la sabiduría universal. Ahora, aquí sucede algo también importante y lo aclaro. Eso no solamente va a suceder en ti que no has tomado esos primeros temas, también sucede en los que ya los tomaron. Porque aún quienes ya tomaron los primeros temas, de repente los vuelven o los retoman esos temas, indiscutiblemente surgen otras ideas distintas, surge una agudización de lo que antes ya se había visualizado. Entonces, afortunadamente la sabiduría universal también está en movimiento, porque está en este mundo, también forma parte del razonamiento intelectual humano y también está en movimiento. Es una dicho en otras palabras, es una sabiduría viva, tiene vida. Esta sabiduría tiene vida. Suena curioso lo que estoy diciendo, suena raro, pero así es. Tiene vida. Y lo que nosotros generamos como grupo, cada vez que nos sintonizamos en esta visión de sabiduría, también generamos una atmósfera vibratoria que adquiere vida. Todo esto tiene vida. Si alguien iba a ver si escucha. Nada más para decirte que sí, que claro que voy a estar en el tomo 1, para ver si me desaburro un poco. Gracias. No de aburrido, sino de que se me quite lo burro. De entrada, gracias por la confianza, y es una confianza que en el fondo se la está ofreciendo a la sabiduría universal, no a nosotros, eso queda claro. Bueno, vamos a la siguiente cita. Ahora sí, antes de que sigan las preguntas, porque si no, entonces sí no terminamos. Bien, es de Confucio. Bien, escuchamos. La siguiente cita dice: el sabio lo espera todo de sí mismo, el hombre vulgar lo espera todo del favor de los otros. Bien, esta cita es bastante contundente en cuanto a lo que es el humanitarismo y pues la visión que tiene el buscador, si es que tiene algún objetivo. El sabio lo espera todo de sí mismo porque sabe que dentro de él lo encontrará todo, mientras que el no buscador, o el buscador que los primeros pasos que todos dimos, buscamos hacia afuera. Buscamos una institución que nos diga qué hacer, buscamos al gurú exitoso o a la persona exitosa como ejemplo a seguir. Pues bien, durante un tiempo nos funciona y después prácticamente nos pierden. Dentro del tema de humanitarismo, el plus que tiene este tema es de que el humanitarismo lo estamos desglosando, es cómo funciona el humanitarismo. Claro que funciona hacer buenas obras, claro que funciona tener caridad hacia los demás, etcétera. El problema es la visión que tenemos de él.
o que se nos ha inculcado por parte de esas instituciones religiosas, que es prácticamente comprar a Dios o comprar el cielo. Muchas veces nos ponemos a hacer algo cuando teníamos contacto con esas religiones y prácticamente creíamos que el estar haciendo esas actividades nos estábamos ganando a Dios o al cielo, como si fuera algo que se comprara por medio de estas acciones buenas. Bien lo dice la ley de causa y efecto, todo tiene causa y efecto, pero en su propia naturaleza. Si queremos hacer cosas dedicadas a la parte espiritual, tenemos que ir hacia adentro, como dice aquí, el sabio lo espera de todo sí mismo. Esa es la parte que se activa dentro de uno mismo, la parte espiritual. La parte espiritual no se activa en lo externo. Lo externo es la sociedad. Si vamos a servir a la humanidad, claro que vamos a tener una causa y un efecto positivos, pero no nos vamos a ganar el cielo. No estamos haciendo ningún trabajo espiritual ayudando a los demás. Ese es el plus de este tema, que el humanitarismo que estamos viendo filosóficamente ayuda a la gente, ayuda a la sociedad, pero no nos ayuda a ser más espirituales. Ese es lo que aquí en esta frase Confucio nos dice: el sabio lo espera todo de sí mismo, toda la parte interna de sí mismo. El hombre vulgar lo espera todo a favor de los otros y lo espera todo hacia afuera. Piensa que si arregla el mundo de todas las demás personas, se está arreglando a sí mismo, y no. Y no es que seamos egoístas, simplemente es por naturaleza, por ley de causa y efecto. Si nosotros trabajamos hacia lo externo, externamente vamos a tener los frutos, pero si trabajamos hacia lo interno, internamente vamos a tener esos frutos. Ese es el plus de este tema humanitarista, que veamos de qué naturaleza estamos aplicando nuestras acciones. Buenas acciones hacia el exterior, tendremos un efecto positivo, pero nada más hacia nuestra personalidad. Queremos encontrarnos con nosotros mismos y la parte espiritual, no vamos a depender de nada ni de nadie, solamente dependemos de nosotros mismos. No tenemos ningún tipo ni alguien que nos ayude o nos abone algo hacia lo espiritual, sino nosotros mismos y nada más. La siguiente cita nos va a dar pie para decir algo todavía más delicado. Nosotros ya dijimos que el humanitarismo es respetable, no tenemos nada contra él, simplemente nos deja claro que no es liberador, ya lo dejamos más que claro. Sin embargo, hay algo más delicado. Cuando alguien se consagra al humanitarismo y se cree la historia de que con esa actitud, con esas grandes obras, se está convirtiendo en un humano, y por ser más humano, más respetable y más grandioso por su humanismo, se está acercando a la naturaleza de Dios. Cuando alguien llega a creer eso, su actitud humanitaria se convierte en su peor enemigo. Y esa persona, por identificación con el humanitarismo, en lugar de avanzar, retrocede. Entonces el humanitarismo se convierte hasta en su peor enemigo. El haber asumido esa actitud, creyéndose que con eso se ganó un pedazo del cielo, esa actitud humanitaria termina, insisto, convirtiéndose en su peor enemigo, porque en lugar de avanzar, retrocede, se va en sentido contrario. Y la siguiente cita, que viene del taoísmo, a través de un párrafo que extrajimos del libro de Chuang Tzu, nos viene a ratificar esto y nos permite ver cómo desde el taoísmo esto queda clarísimo. En la cita Chuang Tzu dice: Yu todavía se aferraba al humanitarismo y trabajaba para ganarse a los hombres. Lo conseguía, pero nunca llegó hasta el reino del no hombre. Profundísima esa cita por donde la miremos. La primera parte de esta cita nos deja claro que las personas que se aferran al humanitarismo lo único que están ganando es el reconocimiento del hombre,
Lo único que conquistan es el reconocimiento del hombre. ¿Y qué nos dice? Que sí, se consigue ese reconocimiento, pero con esto nunca se llega al reino del no hombre. Fíjense, la precisión del lenguaje del taoísmo no dice el reino de Dios o el reino del bien o el reino del más allá o el reino divino. No. Un lenguaje impresionante. El reino del no hombre, es decir, del ser que ya no es hombre, del ser original, en el estado del ser original que nada tiene que ver con el hombre. Es profundísima esta cita. Claro, para entender la profundidad de esta cita necesitamos todos los antecedentes de todos los temas que ya hemos visto. Son muchos los temas que necesitamos como antecedentes para comprender por qué dice, pero nunca llegó al reino del no hombre, el reino donde el hombre ya no existe, donde el humano ya no existe. Cuando las religiones nos hacen creer que a través del humanitarismo llegamos al reino de Dios, lo único que nos están haciendo creer es que nuestra personalidad va a llegar a Dios, que nuestra personalidad humana de hombre llega a Dios, y eso es lo más absurdo que puede existir cuando entendemos el contraste de las dos naturalezas. Una naturaleza no puede estar en la otra. La naturaleza de la proyección de las formas, que es la no realidad, no puede formar parte de la naturaleza del ser, que es la realidad única. Y esto está implícito de una manera impresionantemente contundente en esa cita de Chuang Tzu. Bien, vamos a la siguiente, que es del Evangelio de los Esenios. Aunque dé todos mis bienes para alimentar al pobre y le ofrezca todo el fuego que he recibido de mi Padre, si no tengo amor, no hallaré en ello provecho alguno. Evangelio de los Esenios. También aquí en el cristianismo se habla acerca de ese humanitarismo y la parte fallida. Yo puedo ser muy humanitarista hacia los demás, hacia la sociedad, externamente, inclusive ofrecer lo que viene siendo mi discernimiento a los demás. Pero si no tengo amor, no hallaré en ello provecho alguno. No lo veamos moral, ni el amor como un sentimiento, sino como una fuerza. Si no toco la parte interior de mi propia naturaleza divina, no puedo proyectar lo que realmente necesita el ser humano. Y es aquí donde en el Evangelio de Esenios le queda claro. Primero está el trabajo de aquí adentro. Primero conecta con esa parte divina de ahí adentro y después lo demás será una ayuda generosa y de gracia hacia los demás. La siguiente cita nos remonta otra vez al taoísmo. Esta es de Lao Tse, viene en su libro Tao Te Ching. Esta cita, indiscutiblemente, quien no comprende toda esta temática que ya venimos trabajando con antelación, no entendería esta cita de Lao Tse. Es más, dirían que Lao Tse es un inhumano. Es más, habría quien desde su religión podría decir que Lao Tse es el anticristo. Podrían decirlo. No faltaría quien dijera eso. Y observen la profundidad de lo que nos dice aquí Lao Tse. Suprime la caridad, suprime la justicia, y el pueblo volverá a su piedad y amor filiales. Es una bomba. Esta cita es un rompehielos. Es un rompehielos. Es para romper la cabeza de los que se han anquilosado y los que se han cristalizado en esa idea de que el humanitarismo nos acerca a Dios. Y esta, aparte, tiene una profundidad impresionante por lo que hace unos momentos nos comentaba Rosalía en relación a la visión hebrea de el acto humanitario en función o como un acto de justicia, y no como un acto de caridad, sino como un acto de justicia. Aquí aborda los dos.
y nos pide y nos exhorta Lao Tse a suprimir los dos, tanto como acto humanitario o ético, como acto de justicia también. O sea, los dos nos exhorta a suprimirlos. Dice, suprime la caridad, es un acto ético. Suprime la justicia, es la caridad hebrea. Y el pueblo volverá a su piedad y amor filiales. Es que es impresionante esta cita. Ahora entenderán por qué dejamos hasta el último esta cita, entre los últimos temas. O sea, necesitamos entender todo, o sea, tener el antecedente de todos los temas anteriores para poder entender a Lao Tse por qué nos está diciendo esto. Incluso un licenciado en filosofía recién egresado de la universidad o que tenga maestría, lee esta cita y dice, este cuate está loco, lo juzgarían de loco. Y aún siendo licenciado o maestro en filosofía, leen esa cita de Lao Tse y lo juzgan de loco. ¿Qué es lo que sucede? La caridad y la justicia, es decir, tanto desde la ley moral o de las normas morales e incluso desde las normas jurídicas y las normas o la normativa de la ley universal, los humanos no tenemos por qué modificarlo. Nosotros no somos nadie para ir en contra de la naturaleza. La naturaleza realiza sus propias compensaciones y la naturaleza se encarga de otorgar la justicia a todo, aunque nuestra mente limitada no comprenda la justicia de la naturaleza. Nuestra mente limitada no comprende la justicia que nos da la naturaleza, no la comprende simplemente. Y Lao Tse nos pide que no intervengamos. Y si no intervenimos, que esa es neutralidad pura, entonces la piedad y el amor filial, el verdadero amor y la verdadera piedad salen a flote. Es impresionante esta cita, pero insisto, no es para cualquier oído. La siguiente es de Blavatsky. Da luz y refrigerio al agobiado peregrino, y busca a aquel que sabe todavía menos que tú, aquel que, sumido en la desolación cruel, se detiene hambriento del pan de sabiduría y del pan que alimenta a la sombra, sin maestro, sin esperanza ni consuelo, y al de oír la ley. Elena Petronila Blavatsky, La voz del silencio. Bien, aquí Elena Petronila Blavatsky nos habla acerca de los dos tipos de panes, el pan de sabiduría y el pan que alimenta a la sombra. Habla acerca de dar luz y refrigerio. Un humanitarismo completo que habla Elena Petronila Blavatsky, que no solo depende de darle el alimento, sino de ir en la búsqueda de aquel que necesita también el pan de la sabiduría y darle luz. Habla de un humanitarismo completo. La siguiente cita es del Evangelio de Mateo. Está en el capítulo 6, versículos 1, 3 y 4. Dice: apártense de hacer su justicia delante de los hombres. O sea, aborda también el tema de la justicia. Repito, apártense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando tú des una limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, probablemente. Bueno, Jesús de Nazaret era hebreo, es de origen hebreo, y es indiscutible que él tenía también una influencia de sus propias raíces que eran hebreas. Y habla de la justicia, pero sin embargo Jesús dice: apártate de eso, y peor si lo haces para ser visto por los otros hombres. O sea, en pocas palabras, aquí dice Dios se encarga, pero ante la sabiduría universal, con más precisión, la naturaleza se encarga de todo. O sea, nosotros, y dice algo muy interesante, que lo que haga tu mano izquierda que no lo vea la derecha.
esto es una distinción de las dos naturalezas. Esto en el fondo es la distinción de las dos naturalezas. Si tu naturaleza humana hace caridad, bueno, que la haga desde su naturaleza humana, pero la otra mano, simbolizando el ser, que ni se involucre, que ni lo mire. Que ni lo mire. ¿Por qué? Porque el ser es neutral. O sea, dicho en otras palabras, es válido que hagamos, y no solamente es válido, es loable, es respetable, es todo que hagamos humanismo, pero entender que ese humanitarismo se está haciendo desde la parte humana y que nuestra realidad no es esa parte humana. Y este es el fondo de distinguir que la mano derecha no vea lo que hace la mano izquierda. Es decir, separa las dos naturalezas. Que tu parte humana lo haga, no importa. Pero eso no le va a importar a tu parte original. Eso en nada va a mover tu parte original, que ni lo vea, que ni lo mire. No tiene sentido, carece de sentido. Sí. Sí, también hay otra vertiente, se comenta por ahí, ¿no? Que esto de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda se refería a que si tú haces un acto bueno desde la personalidad, que tu ego no tome participación en eso y se lo adjudique. Y es una visión, bueno. Es una visión más limitada. Ajá. Tiene cierto paralelismo, pero no es el fondo. Porque lo que tú estás exponiendo, que se dice mucho en círculos, que se dicen ser esotéricos, pero trabajan con la psicología como si el trabajo psicológico fuera esotérico, y eso no es cierto. El trabajo psicológico no tiene nada de esotérico. El trabajo psicológico es absolutamente exotérico, es absolutamente externo porque es de la mente. Esto es superficial todavía, o sea, sigue estando dentro del mundo de las formas. Aquí, mano izquierda, mano derecha es simbolismo de naturaleza física, naturaleza original, el ser y el no ser, la parte humana y la parte original. Que la parte humana haga lo que quiera, pero que la parte del ser, que ni se involucre. Sí, porque también se interpretaba de que si la criatura, si el ego se adjudica eso, va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido, se cree bueno, ¿verdad? ¿Y quién es el ego? No, pues es un invento de nuestra no realidad. Pues, imagínate, pues, por eso mirar las cosas desde el ego, pues, o estudiar al ego, o analizar al ego, no tiene sentido. El ego es una creación de la mente, y la mente no es nuestra realidad. Entonces, ¿valdrá la pena detenernos en revisar lo que nuestra mente ha creado? Pues lo único que vamos a hacer es identificarnos con las creaciones mentales. Pues quizás hasta lo sumo que se podría llegar es no creérsela, pues, ¿no? Claro, no creérsela. Eso está muy simple, muy sencillo y más profundo. No te la creas y ya con eso. Malo, pero más sencillo, más simple, pero insisto. Lo hasta a ti mismo de claro, qué bueno soy, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, ahora, sí. Sin embargo, en el camino del discernimiento, entender la parte del ego y entender la parte divina requiere un discernimiento muy grande, ¿no? Sí, mira. O sea, separarte de esas dos. Tampoco estoy rechazando el estudio del ego. Simplemente, el estudio del ego es el estudio de algo muy superficial de lo que no somos, o sea, solamente lo ubico. Desde ese punto de vista, es algo muy superficial de lo que no somos. Y basta con entender que el ego no forma parte de nuestra realidad para comprender que no vale la pena detenernos demasiado en ello. O sea, de repente vemos reacciones egocéntricas, egoicas, pues sí, está bien, son reacciones mecánicas, pero eso no es mi realidad. Claro, una persona que está identificada con su personalidad, claro que le preocupa muchísimo el rollo del ego, porque como el ego es la parte negativa, la parte inhumana, la parte irracional de la personalidad, pues una persona identificada con su personalidad, claro que le preocupa muchísimo el ego.
porque cree que el ego es la parte mala de sí mismo, pues, identificada con su personalidad. Entonces, los que se detienen a profundizar en el estudio del ego son las personas más identificadas con su propia personalidad y que en el fondo, ¿a dónde llegan? A ninguna parte, porque están profundizando con algo que no tiene sentido, algo que no es la realidad, algo creado por algo que no es real, que es la mente. Entonces, no, ahí basta con entenderlo, sin rechazarlo, simplemente verlo en el contexto que le corresponde y ya, es todo, ¿verdad? Sin ningún rechazo ni nada. Bueno, un detalle que no habíamos mencionado: cuando el humanitarismo se ejerce de manera colectiva, es decir, una colectividad se dedica al humanitarismo, entre esa colectividad se generan unos lazos fraternales muy grandes y casi se sienten hermanos, pero eso también es profundamente engañoso, muy engañoso. Es un autoengaño colectivo y que genera mucha identificación, niveles muy agudos de identificación. Bien, vamos a la siguiente. Contundente esta cita del Bhagavad Gita, que nos dice: ni los Vedas, ni las ofrendas de sacrificio, ni los estudios de las escrituras, ni las obras de caridad, ni los ritos, ni las penosas austeridades pueden revelarte la visión suprema del Espíritu Supremo que en ti mora. Bhagavad Gita. Todo lo que se hace en una religión y se practica en una institución esotérica, en una escuela de misterios, es para la naturaleza. La única parte que realmente mora en nosotros está inerte ante todo lo que es la acción de la personalidad. Y aquí, por más que seamos sabios con los Vedas, hagamos grandes ofrendas de sacrificio y que todo el mundo vea que son buenas, que conozcamos todas las escrituras, todos los nexos que tienen las escrituras con la sabiduría, que las obras de caridad que se ejerzan, como dice David, en forma comunal o en forma masiva, ni los grandes ritos, nada de eso nos va a servir para la parte espiritual. El humanismo es parte de ello, las obras de caridad, que todo el mundo aplica. Hace unos momentos tuve el atrevimiento de decir cómo mira el humanitarismo un sabio y cómo es que un sabio no se involucra y no se mete en estos rollos. Y alguien podría haber pensado, alguien podría pensar que es mi criterio personal y que es un rollo personal mío. Y siempre hemos insistido en que nosotros por lo menos tenemos la premisa fundamental de no emitir opiniones personales. De repente algunas opiniones o algunas ideas pueden parecer personales, pero no. La siguiente cita nos va a dejar claro que no es una opinión personal mía, porque esta cita es de Chuang Tzu, también viene del taoísmo, y nos hace una descripción del sabio en ese sentido que había abordado precisamente. La cita dice así: dijo Su Yu, este maestro mío observa las 10,000 cosas, pero no se considera recto. Su riqueza se extiende a 10,000 generaciones, pero no se considera humanitario. Bien, yo creo que con esa cita queda clarísimo que no es un rollo personal mío, ¿sí? Es taoísmo puro y con un fondo impresionante. Los verdaderos maestros no son humanistas, no son humanitarios y nunca traen el rollito de la caridad como instrumento. Cuando Jesús de Nazaret dice vende todo y regálalo a los pobres, no lo dice para que te ganes el cielo, no lo dice en ese sentido, lo dice para que sueltes todos tus apegos y te desvincules de todos los intereses y de todo el arraigo con este mundo natural. Trae un sentido muy distinto que nada tiene que ver con el humanitarismo. Jesús de Nazaret jamás sugirió que haciendo caridad nos ganamos un pedacito del cielo. No hay ni una sola cita de la Biblia que lo sugiera. La siguiente cita es de Krishnamurti.
El ego puede elegir un propósito noble y utilizarlo igualmente como medio para su propia expansión. Bien, lo comentábamos hace un momento. Lo que haga tu mano izquierda no haga la parte derecha. Si lo aplicamos moralmente al ego, el ego sabe que existe la ley de causa y efecto. Y por más de que haga una buena obra, sabe que le va a regresar algo. Porque está moviéndose dentro de la ley de causa y efecto. Y siempre opera. Entonces, si el propósito normalmente del ego es purificarse, crear un ego más místico o más adecuado para la existencia, es maniobrar en base a lo que sería ser una persona más íntegra. Pero eso no nos hace ni un ápice más espiritual. Y esto es lo que también deja Krishnamurti como preventa. Aguas. El ego puede elegir un propósito noble, como buscadores lo hemos hecho, pero va a utilizar el medio adecuado para expandirse. ¿Cuál sería? Pues generar un ego bastante místico, que a final de cuentas queda en esta naturaleza. A ver, un comentario aquí en Guadalajara. Ya se enredó el micrófono, pero... Sí. Buenas noches a todos. Yo quiero hablar acerca del humanitarismo desde la vertiente que yo entiendo como budista. Sí. Y es que ha faltado tocar dos temas. El tema uno que creo yo que es importante en el humanitarismo es la compasión simpatética. La compasión simpatética se refiere a sentir por el otro lo que está viviendo y lo que está sufriendo, para entender desde su punto de vista, ponerse sus zapatos, como se dice, y entender desde su punto de vista el sufrimiento por el que está pasando y ofrecerle una ayuda para que ese sufrimiento se mitigue. Esa ayuda puede ser desde una monedita, una fruta, un palmo de arroz, una comida, una vianda, o puede ser también la enseñanza, o puede ser también curar una herida que está purulenta, que está sufriendo, llevarlo a un hospital y darle algún tratamiento para que ese sufrimiento físico se mitigue. Esas son formas de humanitarismo que, si no salen desde el ego, desde el hecho de querer sobresalir y hacer algo enfrente de los demás para que se diga, mira, esa persona es un santo, esa persona es bondadosa, esa persona es piadosa, sino que hacerlo realmente de una forma recta, que nazca del espíritu, que nazca de una verdadera, un verdadero, pues podríamos decir, una verdadera compasión por los seres que están sufriendo, llámese seres humanos o llámese animales. Eso es un punto de vista, pero siempre hacerlo con rectitud. Se refiere el Buda a hacerlo con rectitud, a que nazca de una razón clara y verdadera, y no por lucirse ante los demás. ¿Verdad? La compasión es una cosa bien importante que influye en el humanitarismo, ¿verdad? Eso es un punto de vista que yo quería proponer, porque cuando nace desde ese punto de vista, desde el centro del ser, no tiene nada que ver con el ego, ni con pretender ganarse con eso un pedacito de cielo. Y otra vertiente que también presenta el budismo en relación al humanitarismo es que las personas que suelen dar y ayudar a los demás están demostrando de cierta manera un desapego por las cosas materiales, que también eso es muy importante, porque la avaricia, que es lo contrario del desapego, en las personas que son muy avaras no suelen dar, no suelen regalar, no suelen ofrecer un poco de comida o una moneda al que se la pide, porque hay mucha avaricia y hay mucha necesidad de acaparar todo lo que se ha logrado con ese
supuesto esfuerzo con ese trabajo y pretender que todo lo que se ha ganado es solamente para uno mismo y que no se debe de compartir y que no se debe de regalar, porque es una energía que nos hemos ganado exclusivamente con nuestro esfuerzo y es exclusivamente para nosotros. Entonces, el que es capaz de dar un poco de lo que ha ganado, de dar un poco de comida al que tiene hambre, de dar un vaso de agua al que tiene sed, de ayudar a curar una herida o de dar una cobija al que tiene frío, si lo hace desde el punto de vista de la bondad, de la piedad verdadera, genuina, creo que ahí no influye el ego. Donde puede influir el ego es cuando una persona hace esas cosas con el fin de ganarse una prebenda o un aplauso o un título honorario por su caridad, perdón. Eso es lo que yo quería nada más hablar desde el punto de vista que yo entiendo del budismo. Sí, no, y de hecho lo que tú abordas sí viene del budismo, viene también del cristianismo, viene también de otras corrientes, solo que nada más hay que visualizar algo muy importante. Pitágoras tenía dos escuelas, la interna y la externa. Tenía los pitagóricos, que era la escuela interior, y los pitagoristas, que era la externa, y a los dos les daba lo que necesitaba cada uno. Igual sucedía con Jesús de Nazaret. Él tenía a sus apóstoles, que era su escuela interior, y a sus discípulos, que era su escuela exterior. Y en los discursos que Jesús daba hacia los discípulos eran muy distintos que los discursos que daba hacia sus apóstoles, porque unos eran de la escuela exterior y otros de la escuela interior. No es de dudar, no soy un experto en budismo, nos limitamos a hacer una disección del Evangelio del Buda para poder acercarlo a esta universalidad, aunque no soy un gran conocedor de las religiones budistas, pero tiene toda lógica que también Buda tenía su escuela exterior y su escuela interior, tiene toda lógica. Y que a la parte de la escuela exterior les dijera, sí, haz caridad de corazón, etcétera. Incluso lo que tú acabas de exponer ahorita tiene una consonancia plena con la primera cita que leímos cuando inició esta exposición del Bhagavad Gita. No era del Mahabharata. El Mahabharata. Entonces, lo que tú acabas de leer es védico, y pues Buda también tenía sus antecedentes védicos. Entonces, es védico. Pero, insisto, en escuela exterior y escuela interior. Ahora, el humanitarismo, en el contexto de la escuela exterior, indiscutiblemente está en relación a lo que dijiste, que tiene que ver con la primera cita que leímos. Totalmente. Pero el humanitarismo, estrictamente ya en la escuela interior, tiene que ver con algo que también dijiste, nada más hay que distinguirlo. Va estrictamente en la conciencia. El único verdadero humanismo, ya desde el verdadero esoterismo, es cuando tú a la persona no le resuelves su necesidad, sino que la enseñas a no tener necesidad. Entonces, cuando una persona se le enseña a no tener necesidades en lugar de resolverle sus necesidades, allí es donde se está atendiendo el verdadero humanitarismo, porque va dirigido a la conciencia. Por supuesto, una persona que no está preparada para dejar de tener necesidades, es decir, no está preparada para la conciencia, claro que se le puede atender con otra actitud humanitaria en el sentido externo, mientras le llega el momento de estar preparado para la conciencia y entonces sí dejar de tener necesidades. Entonces, el verdadero humanismo, el que sí es profundamente esotérico,
va dirigido a la conciencia. Y es cuando nosotros ayudamos a la humanidad en la conciencia. Yo nada más, insisto, ahorita en tu exposición, en lo que nos ofreciste, abordaste los dos aspectos. El aspecto exotérico y el aspecto esotérico. El exotérico es externo y el esotérico es interno. El interno va directamente a la conciencia. Bueno, nos quedan solamente unos minutitos. Vamos leyendo las últimas citas. Nos disculpan con una última pregunta. Si nos alcanza tiempo, la dejamos al final, ¿sí? Porque ya nos quedan solamente 6, 7 citas, pero las podemos leer de corrido. Al final de cuentas van a redundar en lo que ya dijimos. De Lao Tse, si es la que sigue, ¿verdad? Sí. Bien, muy interesante, dice: ¿quién tendrá de sobra para ofrendarlo al mundo? Solo aquel que posee el Tao. Es decir, el único que tiene para ofrendar es el que tiene la conciencia para ofrecerla. Profundamente esotérico, y que también lo abordaste. La siguiente también de Lao Tse: no ayudes a las criaturas más que a encontrar su propia naturaleza. Directo, Lao Tse. La mejor ayuda es encontrar la parte interna del ser humano. También profundamente esotérica esa de Lao Tse. La siguiente es de Albert Einstein. No perdamos de vista, lleva consigo la tradición hebrea porque él era judío. Dice Albert Einstein: saludo al hombre que pasa por la vida siempre al servicio del prójimo, sin conocer el miedo. Extraño a toda agresividad y a todo resentimiento. Bien, aquí lo más rescatable de esta cita de Albert Einstein es que dice pasar la vida al servicio del prójimo, pero no dice en qué sentido. No dice si en el sentido externo o en el sentido interno, si en el sentido de la ayuda para una necesidad o a la ayuda de la conciencia, donde el hombre deja de tener necesidades. Vamos a la siguiente, que es del Bhagavad Gita. Mientras que el ignorante ejecuta sus acciones apegado al resultado de ellas, el sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda la humanidad. Bhagavad Gita. Nuevamente, el sabio trabaja a nivel de la conciencia. La siguiente es del Evangelio de Judas. Dice así: dice Judas: Maestro, todos nosotros le acompañamos donde va a predicar y le aprendemos sus enseñanzas, pero ¿no será mejor que la gente viniera a nosotros y no nosotros ir a la gente? Contesta Jesús: las aves de rapiña y los zorros duermen en sus cuevas y guaridas y solo salen de ahí cuando tienen hambre, a buscar qué comer. Así es el hombre. Sale al campo y a las ciudades a buscar el pan para saciar su hambre, porque su cuerpo lo necesita, pero no busca al Hijo del Hombre que le dará a comer el pan de la sabiduría. Los hombres tienen hambre de lo que el mundo brinda, mas ustedes tienen hambre de lo que mi Padre les da, sabiduría y amor. Por lo tanto, debemos ir donde ellos a darles nuestro alimento. Así ellos, más adelante, vendrán a buscar el alimento que mi Padre les da. Si observan en esta cita, Jesús de Nazaret hace una distinción plena entre la necesidad del hombre externa y la necesidad interna, que es la sabiduría del Padre, que es la sabiduría universal. ¿Y qué nos dice aquí Jesús de Nazaret? En relación a la sabiduría universal, hay que ofrecer todo. En relación a las otras necesidades, no es lo más importante. Entonces, hace una distinción de plena del único verdadero humanismo en el sentido profundo de la palabra, que es el interno, que es la sabiduría. Y ante esta cita
nada más digo algo muy importante, agrego algo que lo dijimos la vez pasada y que esta vez no lo replanteamos. En el humanitarismo externo tenemos todo que perder y nada que ganar. Y en el humanitarismo del sentido de la conciencia tenemos todo que ganar y nada que perder. ¿Por qué lo digo? Porque en el humanitarismo lo único que tendríamos que ganar en el humanitarismo externo, material, para solventar necesidades, lo único que podemos ganar es que la naturaleza no lo premie con dádivas. Ofrecemos bienes materiales, la naturaleza no lo premia con bienes materiales, de la misma naturaleza pero en sentido contrario, lo dice Newton. Y como todo lo que la naturaleza nos regrese en abundancia es de este mundo, entonces lo que ganamos no es real, por lo tanto nada tenemos que ganar, porque no es real, forma parte de la ilusión. Entonces nada real tenemos que ganar. Pero sí tenemos mucho que perder, porque si nos la creemos que por ser los grandes humanistas ya nos ganamos el cielo, entonces esa identificación nos manda en sentido contrario. Por lo tanto, tenemos todo que perder y nada que ganar. Ahora, en el verdadero humanismo, que va en el sentido de la conciencia, tenemos todo que ganar y nada que perder. ¿Por qué? Porque como no estamos ofreciendo bienes materiales, la naturaleza no nos va a ofrecer nada. Por lo tanto, nada tenemos que perder, porque nada real tenemos que perder, pero sí tenemos todo que ganar, porque aunque corramos el riesgo de aventurarnos en hablar de sabiduría, aunque no seamos sabios, y corremos ese riesgo, por lo menos le estamos apostando a lo único que legítimamente se puede ofrecer, que Lao Tse le llama el Tao, y el único que lo puede ofrecer es el que posee el Tao. Entonces por lo menos se corre el riesgo. Penúltima cita de Krishnamurti, ya nada más las leemos. Solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental. Bien, todos los grandes iniciados, en vez de encontrar la cura material, la medicina especial para curar a la humanidad, se fueron hacia lo que es la parte interior, se iluminaron, encontraron esa iluminación y terminaron sus días predicando ese ministerio. La última cita es de Albert Einstein y lo dice de una manera neutral, porque no habla del humanismo o humanitarismo si en lo externo o lo interno. De manera neutral nos dice: solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. Bien, la parte genial no lo dice si es en el aspecto material o en el aspecto de sabiduría, no lo dice, pero cada quien la toma como debe de tomarla. Es una cita muy neutral y esa neutralidad le da profundidad. Bien, muchas gracias y hasta la próxima. Insisto, vuelvo a repetir, dentro de 3 semanas iniciamos con el tema 1, vale la pena, es buen momento para invitar cualquier